Mientras el hermano predicaba el domingo, Dios me iba mostrando el mensaje para este día. Y yo le dije, bueno, Señor, hablaré conforme lo que tú me muestres, amén. Y vamos a leer en dos partes, Éxodo 30, perdón. Éxodo 30 y Levíticos 6. Vamos a leer Éxodo 30 y verso 7 y 8. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y ahora vamos a leer en Levítico 6, versículo 12 y 13. Levíticos 6, 12 y verso 13. 12 y 13, amén. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Gloria al Señor. Cada uno somos sacerdotes, servidores del Señor. Amén. Dios nos ha llamado a servir. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay algo que, una frase que Dios me dio, y este año pues el Señor nos puso en el ministerio de intercesión, y Dios me ponía guardas del altar, que seríamos guardas del altar. Y yo me interesé a entender qué era guardas del altar. Y yo, Señor, tienes que explicarme porque no entiendo qué es guardas del altar. Y bueno, referente a esto, voy a dar esta enseñanza. Y Dios me daba los textos, muy hermoso el Señor, porque me ponía los ejemplos a través de la predicación que el hermano hacía. Y yo, Señor, gracias por las enseñanzas. Mientras el hermano enseñaba, Dios me mostraba textos. Y bueno, hablando de Aarón, hermano y ayudante de Moisés, era quien sostenía los brazos de Moisés cuando se cansaba al interceder por el pueblo de Israel. Fue separado, escogido y elegido directamente como sacerdote por el mismo Dios, junto con sus hijos. Me llama la atención porque es junto con sus hijos, para ministrar en la presencia de Dios en el tabernáculo. Era el encargado de quemar el incienso, de mantener las lámparas encendidas en el altar delante de Jehová, y por generación, junto con sus hijos. Vuelvo y reitero, junto con sus hijos. Este es un culto y le doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da, y a las hermanas de Damas Dorcas que nos llamó para servirle en esta noche. Pero me llama la atención es junto con sus hijos. Es hermoso tener una familia, y el que no la tiene, Dios se la va a regalar. A veces venimos solitos aquí. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí solita a la iglesia, mi mamá ni nadie, yo llegué sola aquí a la iglesia, y el único que me acompañaba era mi novio Freddy. Mi novio Freddy, gloria a Dios. Y a veces hacían los momentos familiares. Yo me sentía muy sola a veces, pero Dios me dio una familia.
Dios me dio una familia. Y bueno, gozo de bien con ellos, a pesar de que vivamos situaciones, pero Dios nos ayuda a salir de esas situaciones. Hay algo, mi hermano y hermana, y amigo y amiga, joven, adolescente, que Dios nos pone como altares. Dios nos pone como altares. Usted sabía que usted es un altar viviente. Usted es un altar viviente. En el nuevo pacto, Dios ha hecho de nuestro corazón, mente, alma y cuerpo un altar, donde el Señor nos dice, no solo al pueblo de Israel, sino también a nosotros, a todo aquel que le quiere seguir, que le quiere amar, que le quiere servir, y tenerlo a Él como el único soberano, fiel amigo, Dios y Salvador. Él, al que toma por hijo, lo hace un altar. Y dice en Marcos 12, 29 y 30, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí hace Dios un altar en nosotros, porque Él nos manda a amarle con el todo, mente, alma, cuerpo y corazón, y con todo. Ahí hace Dios de nosotros un altar. El Dios eterno ha hecho de nosotros ese altar, ser un altar. Y nuestra ofrenda de sacrificio es todo lo que nosotros hacemos por Él y para Él. ¿Qué hace usted para Dios? ¿Qué hace usted por Dios? ¿Hasta dónde llega usted? ¿O hasta dónde llega el amor suyo por Dios? ¿Hasta dónde llega esa profundidad de amor por Dios? Esa anchura, esa altura o no sé. Pero ¿hasta dónde es ese amor que usted siente por Dios? Este tema lo he llamado guardas del altar o cuidar el altar. Cuando el Señor nos dice que nosotros somos una ofrenda de sacrificio, es todo lo que hacemos por Él y para Él. No solamente se queda ahí. ¿Qué nos quiere exigir el Señor? Que sea en obediencia, que sea en humillación, que sea en santidad, que sea en amor. Hoy en este tiempo nos ha tomado como altar, y pregunto, ¿cómo están nuestras ofrendas delante de Él para sacrificar como nosotros siendo altares? ¿Cuáles son esas ofrendas? ¿Cuáles son esas ofrendas? ¿Cómo está nuestra luz, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra comunicación con Dios, nuestro amor hacia Él, el entender su palabra y lo que quiere Él? ¿Cómo está esa parte de nosotros con el Señor? ¿Sí lo entiendo lo suficiente? ¿Sí lo amo lo suficiente? ¿Sí oro lo suficiente? ¿Sí lo alabo lo suficiente? Como personas individuales tenemos una vida compartida, a pesar de que somos individualistas, tenemos una vida compartida y podemos hablar de altares en la actualidad que se pueden diferenciar como altar familiar. Compartimos con nuestros hijos, con nuestros esposos y nuestras esposas. O el altar personal. Nosotros tenemos un altar personal, nuestra devoción hacia Dios.
nuestra devoción hacia Dios, nuestro devocional como persona íntegra, sola yo, o sola usted, o solo usted. Altar congregacional, este lugar, somos altares congregacionales en nuestro servicio, la comunión los unos con los otros. ¿Cómo está esa parte, ese altar congregacional? Cuando yo vengo a este lugar, si sacrifico esa amistad, ese amor, esa hermandad, esa comunidad, esa compañía. Y vamos a hablarlo en la parte social, con los de afuera, Y cada uno de nosotros manejamos muchas áreas en ese altar. El altar familiar, está el área de los hijos, está el área del papá, la mamá, los esposos. Bueno, y está, si lo hacemos otro poquito más, están las áreas, digamos, yo lo llamo no tan relevantes, pero sí, contemos como la economía, ¿sí? Porque en esa parte, hasta en eso le servimos al Señor. Es de qué manera estamos sacrificando o de qué manera estamos dando lo que Dios nos da. Porque a veces sacrificamos, la plática en ciertas cosas que es necesario hacer, Señor, ¿cierto? Pero yo lo llamo no tan relevante como es la familia. Como es mi hija, como es mi esposo. Es tan tremendo eso, hermanos, que yo pongo este ejemplo. Por ejemplo, el padre y el hijo, el padre, la madre y la hija. Mire que cuando hay una discusión entre ambos, se duelen, ese altar se avería, hay como una ruptura y como un crujir. El esposo y la esposa, una parte del altar se está averiando y cruje, porque el esposo y la esposa no se entienden, o el padre y los hijos no se entienden. Esos altares hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar esos altares de nuestros hogares. Asimismo, el altar con la iglesia congregacional, mi amistad con mis hermanos, tratar de conservar la amistad con mis hermanos y de guardar el servicio a Dios. ¿Cómo está haciendo usted el servicio a Dios? Esa oración, esa alabanza, todo eso. Otra de las cosas es ese altar personal. Si ese altar personal está averiado, usted no siente orar, usted no siente cantar, usted no siente… Lo digo porque yo he vivido esas experiencias. Así como me meto en ayuno y oración y oro y canto con libertad, también llego a un punto en que, ¿cierto?, mi altar se avería por ciertas situaciones. Y hay que arreglarlo, hay que arreglar el altar. Hay que arreglar el altar. No podemos dejarlo dañado. Entonces, hablando ya de esta parte, el altar es un lugar que atrae adoradores. Y los que tenemos y amamos a Jesús y agradecemos a Él por todo, somos atraídos para engrandecerle. Cuando nuestro altar está bien, lo adoramos, lo engrandecemos, lo enaltecemos, lo subimos, mejor dicho, más de lo que Él es. Y cuidamos su presencia en nuestra vida como altares, cuidamos esa presencia. Y su presencia en nosotros es tan fundamental y sabemos que al cuidarlos somos como los templos. Porque si el Espíritu de Dios está en este lugar y Él nos llena con su Espíritu, entonces ya Él no mora tanto en este lugar, sino dentro de nosotros.
como templos del Espíritu Santo, hay que cuidar la presencia de Dios, cuidar el altar de Dios, cuidar esta mente, cuidar este corazón, cuidar esta alma, cuidar este espíritu, cuidar este cuerpo. Y Dios nos manda eso. En 1 Corintios 6, 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro templo es el templo del Espíritu Santo, el cual estáis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Le pertenecemos al dador de la vida. Le pertenecemos al que nos dio ese soplo y al que nos tiene por su misericordia aquí. Por su misericordia aquí. Dios nos hace un llamado. Han acontecido muchas cosas en los últimos años, en estos últimos años. A ver, ¿cómo les fue con el temblor? A ver, ¿quién sintió ese temblor en estos días? ¿Cierto? Amén. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Mejor dicho, yo pegué el grito. Mejor dicho, yo brinqué de esa cama. Dije: Señor, hay poder en su nombre. ¿Qué pasó? Le digo a mi esposo: ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y me dice él: no sé, un temblor de tierra. Y apenas miro yo la ventana y ese cielo estaba rojizo, porque yo duermo ahí junto a la ventana. Yo llego y siempre alzo la ventana, corro la cortina y miro, y estaba rojizo a las 2 de la mañana, porque yo hasta miré el reloj a esa hora y yo: ¿qué hora es? Las 2 de la mañana. Yo: Señor, soberano Señor, ayúdanos Señor, prepáranos Señor. Señor, hay que estar preparados. A unos, mi madre me dice que ella saltaba en la cama. Beatriz, yo saltaba. Bueno, mire, entonces son muchas cosas las que Dios a nosotros nos hacen vivir, y últimamente hemos visto esas manifestaciones en la tierra, manifestaciones en diferentes lugares del mundo, manifestaciones con todas las cosas naturales, ¿cierto? Entonces, de que hay señales, esas señales se nos están evidenciando mucho, de que su venida está cerca, ¿cierto? Su venida está cerca. Y no debemos ignorar lo que a diario pasa. A veces eso pasó y listo, y ya listo. No, eso fue un sustico y listo. No, para mí eso tiene mucha relevancia. Para mí tiene eso mucha relevancia, porque Él nos alerta, y como nos ama nos alerta. Y a veces nos hacemos, sí, de oídos cortos, o más bien nos tapamos, no queremos como prestar atención. Cuida el altar de tu familia, cuida el altar personal y devocional y de servicio. Cuida ese altar social, esa amistad que tienes con los de afuera, pero ese altar que tú sacrificas con los de afuera sea en benevolencia hacia Dios, en algo bueno para Dios. Es bueno compartir con los de afuera, pero en buen sentido de la palabra, porque nosotros debemos impartir esa luz. Somos altares vivientes, caminantes, somos altares de luz, somos altares que emanan incienso. Y qué bueno que esas personas sientan ese olor fragante. Ay, ese hermano como enseña, esa hermana como habla, ese hermano cierto, esa hermana como imparte. Muy bueno ser como algo agradable para los demás. Él nos invita
a que bueno, Él nos invita. Cuando el Señor me puso en este ministerio, me llamaba a eso, a cuidar altares. A cuidar altares. Y yo, Señor, a cuidar altares. Pero ¿cómo así? Yo no comprendía esas palabras de cuidar, ser guarda de un altar. Y era de tener en oración constante a mi familia, a los siervos de Dios, a los que cantan, a los que vienen, a los amigos, a los niños, a los adolescentes. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no sé cuidar, no, pero Él nos capacita, Él nos capacita. Y la manera más extraordinaria es a los pies de Él. Es en oración y es en ayuno. Hoy Dios nos invita a ser guardianes del altar de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros servidores, porque es necesario en este postrer tiempo. Es necesario, hermanos. No es una frase de cajón, y tanto invitar ahora, no. En este postrer tiempo es necesario velar por su hijo, velar por su familia y estar cuidando el altar. ¿Cómo está el altar de su niña o de su niño? ¿Cómo está el altar de su esposo y de su esposa? ¿Cómo está el altar de usted, niña, que está en la iglesia y que sus papás no llegan? Y sus padres no llegan. ¿Cómo está ese altar de cada uno de nosotros? Entonces es tiempo, mis hermanos, de cuidar esos altares de nuestra familia. ¿Cómo está el altar de tu esposa? ¿Cómo está el altar de tu esposo? Si adora, si ora, si lee la Biblia. Tú que estás en el secreto de tu hogar lo conoces más que nadie. ¿Y Dios? Porque los servidores aquí nada sabemos, pero Dios sí. Dios todo lo ve, todo lo percibe, todo lo palpa, todo lo oye. ¿Cómo está ese altar de esos hijos, de esa esposa? ¿Hasta qué punto es el cuidado de ese altar familiar? Porque es necesario tiempos, dice, porque es necesario en este postrer tiempo, ya que viviremos algo grande, fuerte, pero también poderoso, y debemos estar preparados. Es algo grande, fuerte y poderoso. Y por último, en Apocalipsis 8, 3 al 5. Me llama tanto la atención y me parece tan hermoso. Apocalipsis 8. Es el séptimo sello, habla del séptimo sello. A mí me impactó alguna noticia
eh, cuando, cuando leí en la palabra sobre que el mar, el río Éufrates, el río Éufrates estaba seco. Y la Biblia decía, y eso lo dice en uno de los sellos, el sexto sello. Y yo digo, Señor, así de cerquita estás. Para el Señor, imagínese, si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces ¿qué se dirá de un segundo? Para Él un segundo es nada, un minuto nada, una hora nada. O sea que estamos viviendo esas milésimas, ¿cierto? Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaban delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. A veces esto lo vemos como una fantasía, a veces esto lo vemos como, uy, ¿será cierto eso? Cierto, pero hay cosas que están sucediendo y no podemos tenerlas por olvidadas o por allá, por retardadas. No tengamos la venida del Señor como por tardanza, dice la palabra de Dios. Es necesario preparar mucho más nuestro altar para la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, porque habrán cosas que vendrán, buenas o malas, a nuestras vidas, y debemos estar preparados. Consagremos todo, esos hijos, lo que usted tiene, su hogar, la venida aquí, este lugar de reunión, consagremos todo a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Que nuestras oraciones y alabanzas suban como el incienso ante el trono de Dios. Cuidemos esa presencia de Dios, porque sin ella, miren hermanos y hermanas y todos los que estamos aquí, porque sin ellas no hay Espíritu Santo, no hay visión, no hay unción, no hay dirección, no hay discernimiento y no hay amor. No podríamos percibir su presencia en la venida si descuidamos ese altar. Llene su altar de incienso, ese incienso de oración, ese incienso de alabanza, ese incienso de búsqueda de la presencia de Dios. Llene ese altar de su casa, de su familia, de sus hijos. Que sus hijos adoren, que sus hijos canten. A veces es triste. Si su esposo de pronto o su esposa está desanimada, tenga cuidado. Arregle ese altar, ayude a ese altar. Porque si queremos ver cosas grandes, porque van a pasar, van a suceder. Viene algo pronto y muy grande, muy especial de parte de Dios para esta iglesia. Pero hay que arreglar altares. Y es con el incienso. Con la alabanza, la oración. Cuidemos la presencia de Dios. Mis hermanos, Dios me les bendiga.